La conversa del agua de los colectivos urbanos de Manizales, el agua en Colombia, una visión global. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 9 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. En la portada vemos un mapa físico con las coberturas y climas de Colombia y el rendimiento hídrico de Colombia en las diferentes regiones. Presentación. A continuación, una mirada general al agua en Colombia, un patrimonio que le aporta el 10% del Producto Interno Bruto, amenazado por la deforestación, la minería, la contaminación por vertimientos y la presión sobre los ecosistemas estratégicos y cuya problemática acentuada por el cambio climático obliga a tomar previsiones integrales de extremada urgencia y largo plazo, dado que pese a su abundancia en el país, según el IDEAM, de 1.122 municipios, 521 consumen agua sin tratamiento alguno, en el 70% de ellos con riesgo para la salud y en el 21% sanitariamente inviable. Como veremos al final, el eje cafetero y en particular Caldas y Manizales no escapa a dicha problemática. Ver, ¿y el agua en Colombia qué? Imagen Colombia anfibia. En la zona continental el 26% del territorio es agua. Instituto Alexander von Humboldt. El panorama. Con el calentamiento global, dado los conflictos que afectan al patrimonio hídrico, el panorama del agua en Colombia no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación antrópica. La crisis del agua, que se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico y en sequías y desabastecimiento, obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apunten a un modelo urbano más humano y más verde, implementando una planificación con un enfoque biocéntrico y previsivo, donde se desarrollen instrumentos que permitan no solo enfrentar la problemática socioambiental del riesgo asociado al cambio climático, sino también garantizar a los colombianos el derecho al vital líquido, lo que implica el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias adecuadas. Ver Colombia tropical y el agua que en la imagen Colombia, ecosistemas amenazados y vulnerabilidad al cambio climático. Habrá que proceder con una ocupación del territorio más responsable, soportada en estrategias participativas e incluyentes orientadas a la apropiación social de los procesos socioambientales mediante una normativa para un ordenamiento territorial que contemple, además de la adaptación al cambio climático y la función social y ecológica del suelo, el aprovechamiento responsable de los activos de la estructura ecológica principal de cada territorio. En relación con la ley ambiental, requiere el país una reorientación socioambiental que le reconozca el verdadero carácter patrimonial al agua, al suelo y a la biodiversidad, en lugar de considerarlos un recurso y como tal un objeto de mercado, y que reconozca los derechos bioculturales de los territorios. Ver el cuidado de la casa común, agua y clima. Imagen Colombia, riesgos por cambio climático y capacidad de adaptación al cambio climático por regiones. La normativa. Dada que la Constitución Política colombiana ha omitido enunciar el derecho al agua como derecho individual y que la normativa, además de su carácter correctivo y no preventivo, está profundamente fragmentada, antes que preocuparnos por la escasez, deberá centrarse el problema en la disponibilidad, acceso y buen uso del agua y en la integridad de las zonas de interés ambiental y en los derechos bioculturales de los territorios. Además, dadas las deficiencias en calidad del agua para consumo humano, habrá que enfrentar el flagelo de la contaminación hídrica, que en Colombia está concentrada en cerca de 100 municipios, entre los cuales sobresalen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga, según el ENA 2018. Ver minería en áreas de interés ambiental. Imagen Colombia, información sobre calidad de agua en comunidades de la población, tanto rural como la urbana.
Para el desarrollo del campo colombiano, además de implementar medidas estructurales que permitan corregir la enorme inequidad que expresa el índice de concentración de la propiedad de la tierra y el agua, el nuevo ordenamiento territorial deberá implementar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para resolver la brecha de productividad que sume en la pobreza a los medios rurales, para corregir el uso conflictivo del suelo y en particular la enorme problemática de la deforestación y potrerización. El sector agropecuario deberá implementar la agroforestería y emplear las prácticas silvopastoriles. De lo contrario, además de hacer inviable el territorio en 1 o 2 siglos como máximo, con criterios desarrollistas centrados en el crecimiento y por lo tanto en el consumo, en virtud de las falencias de un Estado débil y de una sociedad indolente y no previsiva, además de comprometer el futuro de nuestros hijos, habremos agotado la biodiversidad del país. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia. Imagen Gini de Tierras 2009 para Colombia, mostrando la concentración de la propiedad en Informe de Desarrollo Humano 2009. El Día del Agua. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, centrando la atención en diferentes aspectos. Para el 2019 fueron la calidad y cantidad del vital patrimonio que, pese a los enormes avances de las últimas décadas hacia un cambio histórico en materia de cobertura, actualmente más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Colombia, con el 5% del patrimonio hídrico mundial y un rendimiento hídrico que supera 6 veces el promedio mundial y 3 veces el de Latinoamérica, solamente trata de manera adecuada el 11% de los vertimientos que genera el país, y en materia de cobertura, según el DANE, aún requiere extender el servicio de acueducto, que no llega a 3,6 millones de personas, y el de alcantarillado para cubrir a 5,6 millones de colombianos que no lo tienen. Ver patrimonio hídrico, carencias en la abundancia. Imagen Colombia, índice de uso del agua en año medio y en año seco. Al valorar la oferta hídrica superficial del país en un año medio, según dicho estudio, mientras el 77.4% del volumen se concentra en las regiones Pacífico, de la Amazonía y de la Orinoquía, que son las más despobladas, el 13,5% le corresponde a la región Magdalena-Cauca y el 9,1% a la del Caribe, que concentran el 68% y 20% de la población del país. Y en cuanto a la demanda de agua, donde el 15% proviene de las aguas subterráneas, el sector agrícola representa el 33% del total y el hidroenergético el 12,8%. Según el Estudio Nacional del Agua, IDEAM 2018, también tenemos grandes desafíos, ya que por conocimiento insuficiente el 71% de los acuíferos no pueden aprovecharse y 391 cabeceras, incluidas 9 capitales del país, presentan alta susceptibilidad al desabastecimiento en temporadas secas de El Niño, de ellas el 70% ubicadas en la cuenca Magdalena-Cauca y el 22% en la región Caribe. Ver bosques, regulación hídrica y pluviométrica. Imagen Colombia, vulnerabilidad hídrica e índice de escasez por cabeceras en años secos, según el IDEAM 2004. La deforestación. Colombia también deberá enfrentar la problemática de los vertimientos urbanos, ya que la carga orgánica biodegradable de BO5, que en 2012 se estimó en 2.102 toneladas día, en su mayoría proveniente del sector doméstico 69%, seguido del industrial 28%, el 80% fue aportada por 55 municipios, y de la carga total vertida de demanda química de oxígeno DQO, estimada en 4.654 toneladas día, de sustancia
ganancias provenientes en su mayoría del sector doméstico, 61%, e industrial, 37%, el 85% se generó en 53 municipios. Y en cuanto a sedimentos, cada año en Colombia son transportados en promedio cerca de 300 millones de toneladas, siendo el río Magdalena con la mitad el mayor aportante. Esto dado que de la superficie continental del país el 40% presenta algún grado de erosión, el 3% erosión muy severa a severa, el 17% erosión moderada y el 20% erosión ligera, según el IDEAM. Ver Manizales, Foro del Agua 2019. Imagen: deforestación de los Andes tropicales del 2000 al 2004, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos y la NASA 2013. Mientras que por superficie la cobertura de bosques del país llega a 3.721 millones de hectáreas, ONFA 2018. Cada año deforestamos entre 250.000 y 300.000 hectáreas, la tercera parte de ellas en la región andina de Colombia. Si en el país de 9,7 millones de hectáreas de bosques húmedos solo resta la cuarta parte y de 9 millones de hectáreas de bosques secos solo resta el 8%, y dado que también de los guaduales que hace 200 años cubrían 12 millones de hectáreas, apenas restan 50.000 hectáreas, 20.000 de estas en el eje cafetero y 6.000 en Caldas, habrá que mitigar el riesgo frente a la deforestación como amenaza antrópica mediante acciones judiciales efectivas y de protección, recuperación y adaptación al cambio climático. Ver nuestros bosques de niebla en riesgo. Imagen: Cuenca del Magdalena, Cauca, deforestación 1980-2010, según Juan Darío Restrepo, de EAFIT. Cada año deforestamos y contaminamos nuestros cuerpos de agua, lo que significa destruir una corriente de agua por año, devastar la biodiversidad y poner en riesgo severo comunidades ribereñas por el vertimiento de las aguas servidas e industriales contaminadas a nuestros ríos, además de generar el riesgo al exacerbar sobre áreas vulnerables la amenaza por eventos hidrogeológicos extremos como deslizamientos y flujos de lodo afectando vías, cultivos y zonas pobladas. A este panorama se añade que, como consecuencia del calentamiento global, mientras en los años secos nuestra oferta hídrica ya se ha reducido el 38%, en las épocas invernales de la Niña sufrimos las consecuencias de graves inundaciones que dejan cerca de 2 millones de damnificados por temporada. Ver el cuidado de la casa común, agua y clima. Imagen: Colombia 2020. IDEAM en visión amazónica del 2021. Desafíos regionales. Urgen acciones estratégicas para enfrentar el riesgo hídrico para el suministro de agua en las 3 capitales del eje cafetero, dado que las cuencas más comprometidas de toda la ecorregión, donde los procesos de potabilización cubren el 49% del territorio, son las de los ríos Chinchina, Tuna y Quindío, e incluso las cuencas del Conveima y río Toche para el caso de Ibagué, toda vez que en estas urbes se concentran la población y el Producto Interno Bruto regional. Entre los desafíos para lograr la sustentabilidad del deforestado territorio en un escenario de cambio climático aparecen las problemáticas socioambientales en las zonas de recarga de la ecorregión cafetera y los usos conflictivos del suelo que se expresan en presión antrópica sobre las áreas protegidas y la destrucción del bosque, que al comprometer la regulación hídrica ponen en riesgo el suministro de agua para las capitales cafeteras. Ver riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Imagen: ecorregión cafetera, usos potenciales y actuales del suelo al año 2000, según el Sistema de Información Regional del año 2002.
Entre las zonas de recarga que alimentan las cuencas abastecedoras de Manizales, Pereira y Armenia, sobresale no solo el Parque Natural Nacional de los Nevados y las zonas del Roble y Mesa de Herveo, sino también los bosques altoandinos de las reservas forestales de Río Blanco y Chec para la capital caldense, el Parque Natural Nacional del Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya para la capital risaraldense y el distrito de suelos de Cocora para la capital quindiana. Cabe anotar que también la ecorregión cuenta con otras zonas de recarga en los páramos de Tatamá y Caramanta y en el bosque de Florencia. Y en cuanto a los acuíferos, para toda la ecorregión cafetera, además del extenso valle del Magdalena, como gran reservorio están los valles del río La Vieja por la vertiente del río Cauca, cuyo potencial de agua subterránea se asocia con el glacis del Quindío y el valle del Risaralda y la zona de Santágueda. Ver el agua en la bioregión caldense. Imagen ecorregiones de cafetera, estructura fisiográfica según el IDEAM. Para el efecto, en lugar de apostarle a los apetitos de un mercado que confunde desarrollo con crecimiento a costa de los derechos bioculturales del territorio, se propone seguir el ejemplo de Pereira, que blindó el agua extendiendo la figura de Parque Natural Nacional hasta el citado santuario para proteger las 5.000 hectáreas de la cuenca alta del río Otún, al hacer uso de una figura de conservación de mayor jerarquía como lo es la de un parque natural nacional, haciendo lo propio con las citadas reservas forestales protectoras de Río Blanco, Che, con Beima y Toche y sobre todo con el distrito de suelos del Quindío como santuario que alberga el árbol nacional. Ver el árbol nacional, especie vulnerable en amenaza. Imagen zonificación del agua en la ecorregión del eje cafetero según Alma Mater. Gracias. Fuente, epílogo del documento Agua como bien público, Gonzalo Duque Escobar. Portada, Colombia, mapa físico de coberturas y clima y rendimiento hídrico. Y contraportada, Colombia, áreas hidrográficas, cuencas hidrográficas y escorrentía anual en año húmedo. IDEAM. Fuentes de consulta, 1 de 2. Adaptación al cambio climático, una mirada desde Colombia. Amenaza climática en el trópico andino. Bosques, cumbre del clima y ENSO. Bosque, regulación hídrica y pluviométrica. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Sierra Glasgow sin resolver el reto climático. Clima, deforestación y corrupción. Colombia tropical. ¿Y el agua qué? El agua en la bioregión caldense. El árbol nacional, especie vulnerable en amenaza. El cuidado de la casa común, agua y clima. Huella hídrica en Colombia. Fuente de consulta, 2 de 2. La expansión aguacatera y la consulta minera en el eje cafetero, las cuentas del agua, Manizales, ciudad del agua, minería en Tolda Fría. ¿Y el agua qué? Nota sobre el clima y el agua en Colombia, nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico, carencias en la abundancia, por falta de bosques con el agua al cuello. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia, violación de derechos ambientales en Río Blanco y el agua en Colombia, ¿qué? Finalmente tenemos aquí un cúmulo de enlaces de la Universidad Nacional ordenados alfabéticamente que se pueden conseguir buscando en la web documentos o libros del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.